Lo que vamos a ver ahora en esta parte de la materia es justamente la técnica del lugar de raíces como método para evaluar la estabilidad de un sistema a lazo cerrado. Entonces partimos, como de costumbre, del esquema básico de un sistema de control realimentado, donde tenemos nuestro control, que acá lo he representado como una simple ganancia, la planta y la realimentación. Aclaro en este punto que aquí he puesto el control como una simple ganancia. El control podría ser algo más sofisticado y tener más singularidades. En ese caso podremos agruparlas junto con la planta y dejar solo la parte de ganancia. Básicamente se trata de separar la parte de ganancia de todo el resto. Si yo calculo ahora la transferencia del lazo cerrado I sobre R, vamos a ver que tiene la forma esperada. Arriba en el numerador tenemos el producto de todos los bloques que están entre la entrada y la salida, K por G. Y abajo tenemos uno más el producto de todos los bloques que están dentro del lazo, K por G por H. Como vimos en los ejemplos, parte del problema es identificar dónde están las raíces del denominador, que se conocen como polos, los polos del sistema. Entonces básicamente se trata de evaluar las raíces de la ecuación característica. ¿Sí? El denominador se conoce como ecuación característica, 1 más el producto de las ganancias del lazo. Asumiendo que G por H son funciones de transferencia que están expresadas como un cociente de polinomios, un polinomio n sobre un polinomio d, tengan la forma que tengan, si reemplazamos G por H por n sobre d y despejamos d, nos queda una expresión del tipo d de s, o sea, un polinomio d más k por n de s igual a 0. Y resolviendo este polinomio, esta igualdad, podemos sacar las raíces de la ecuación característica. Ahora bien, fíjense que justamente adrede he dejado la ganancia individualizada dentro de esta parte. ¿Qué ocurre? Cuando resolvamos una ecuación de este tipo, vamos a tener una cierta ubicación de las raíces. Pero cuando variemos la ganancia, esa ubicación va a cambiar. Suponiendo un hipotético plano complejo como este, sigma más j omega, aquí he marcado dos polos complejos conjugados como P1 y P2, que corresponderán para un caso particular de ganancia. A grosso modo, podemos ver que si esta ganancia acá es muy baja o tiende a 0, todo este término tiende a 0, por lo tanto la ecuación se reduce a el d de s igual a 0, o sea el numerador de g por h, el denominador de g por h igual a 0. Y básicamente esa ecuación se corresponde a lo que se llaman los polos de lazo abierto. ¿Sí? O sea, los polos de G por H cuando no hay realimentación. Los polos que tendrían G por H si yo los extraigo directamente de estos bloques. Cuando K tiende a infinito, al revés, este término tiene mucho más peso que este otro, por lo tanto podemos despreciar el término D, y aquí nos queda básicamente la ecuación n de s igual 0. Y esa ecuación representa el numerador, lo que se llaman los ceros de transferencia. ¿Sí? Básicamente son los ceros del lazo abierto de G por H. Por ende, en lugar de raíces, lo que nos va a servir es para poder identificar cómo se mueven esos polos desde su posición original de lazo abierto a una posición correspondiente a ganancias elevadas o tendiendo a infinito. La forma en que lo hacen nos va a determinar si ese sistema es inestable, se puede inestabilizar o es
intrínsecamente estable. Para poder trazar el lugar de raíces en forma gráfica, entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente graficar todos los puntos que satisfacen la ecuación característica 1 más k por g por h igual 0 para todos los valores de k posibles entre k igual 0 y k tendiendo a infinito. Si despejamos el 1 de esta ecuación, vemos que son todos los puntos que corresponden a k por g por h igual a menos 1. De aquí, dado que estamos en un plano complejo, podemos hablar de módulo y fase, podemos descomponer esta condición en dos condiciones diferentes. Todos los puntos que satisfagan que el módulo de k por g por h es igual a 1, y a su vez que satisfagan la condición de que la fase de k por g por h es pi o un múltiplo de pi. Un múltiplo impar, ¿sí? Porque estamos hablando, fíjense, de un menos 1, por lo tanto necesitamos que sea pi, menos 3pi, 5pi, etc. Estas dos condiciones nos van a permitir trazar la trayectoria del lugar de raíces y establecer la relación entre cada punto de la trayectoria y la ganancia correspondiente. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, a través de estas dos condiciones vamos a trazar el lugar de raíces y establecer una relación entre ganancia y ubicación de polo, que no es tan directa. Si ahora ya representamos a g por h por algo más real, donde g por h será un cociente de dos polinomios que tendrán m ceros y n polos, siempre recordando que la cantidad de polos tiene que ser mayor o igual a la de ceros. La condición de módulo va a ser básicamente la ganancia, el módulo de la ganancia k por el producto de todos los módulos de los ceros sobre el producto de todos los polos, igual a 1. Y en lo que es fase, tendremos la fase de todos los ceros menos la fase de todos los polos, tiene que ser igual a un múltiplo impar de pi. Pi, 3pi, 5pi. Veamos un ejemplo cualitativo de cómo sería aplicar o determinar, mejor dicho, el lugar de raíces a modo prueba y error. Supongamos una expresión de este tipo, un g por h del tipo s más z1 sobre s más p1 por s más p2 por s más p3 por s más p4, o sea, un sistema con un 0 y 4 polos. ¿Y qué tienen esta ubicación aproximada? Tenemos un polo P1 ubicado en esta posición. Los polos P2 y P3 son complejos conjugados. Y un polo P4 que está ubicado en esta otra posición. El 0, por otra parte, está en esta posición de aquí. ¿Cómo hacemos ahora para saber si un punto del plano, un punto cualquiera, corresponde al lugar de raíces? Por ejemplo, este que está aquí. ¿Cómo sé si este punto del plano puede representar una raíz del sistema lazo cerrado para alguna ganancia determinada? Bueno, lo que puedo hacer es ponerme en ese punto y aplicar las condiciones de módulo y fase. Lo primero es verificar si en este punto la sumatoria de todas las fases es un múltiplo impar de pi. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos todos los vectores desde cada uno de las singularidades, polos y ceros, hasta el punto en cuestión, y medimos los ángulos y sumamos el ángulo del 0, phi z1, positivo, porque el 0 adelanta fase, y todos los polos restando, menos phi 1, menos phi 2,
menos phi 3 menos phi 4. Si esta sumatoria da un valor que sea pi, 3pi, 5pi, entonces ese punto es lugar de raíces. Quiere decir que ese punto, para una ganancia en particular, va a ser solución de la ecuación característica. ¿Y cómo sé cuál es la ganancia para cuál lo va a ser? Aplicando la segunda condición, diciendo, bueno, si esto es lugar de raíces porque satisface esta ecuación, supongamos que la satisface, entonces esta otra también tiene que satisfacerse. Y lo que vamos a hacer ahora es el módulo de AZ1, o sea, este módulo de este vector, dividido todos los módulos de los polos, tiene que ser igual a 1. Y de aquí podemos despejar K. Y sabremos que ese punto será lugar de raíces para una ganancia igual a 1 sobre todo esto. O sea, básicamente A1 por A2 por A3 por A4 sobre AZ1. Si ahora quiero evaluar otro punto distinto del plano, me pararé en otro punto y repetiré el proceso. Primero verificaré la condición de ángulo, sumando el ángulo del 0 y restando todos los ángulos de los polos y evaluando que dé menos pi, o 3pi, o 5pi, o cualquier múltiplo impar de pi, y luego determinando la ganancia correspondiente. Esto es, desde el punto de vista conceptual, lo que es calcular un lugar de raíces. El problema es que este es un procedimiento que necesita de infinitos puntos de prueba. Porque si yo quiero evaluar estabilidad, necesito saber que, por ejemplo, que el lugar de raíces nunca va a pasar al semiplano derecho, porque yo sé que si en algún momento las raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho del plano complejo, eso va a corresponder a una respuesta temporal que diverge, o sea que el sistema se hace inestable, como lo vimos en unas diapositivas antes. Entonces, ¿cómo hago para evaluar infinitos puntos? Bueno, aquí es donde realmente entra la técnica del lugar de raíces, porque vamos a ver que eso se puede acotar de una manera razonable empleando ciertas reglas básicas que nos van a permitir trazar el lugar de raíces sin tener que hacer infinitas pruebas sobre el plano. Entonces recordemos ahora un poco los ejemplos que habíamos visto. Habíamos visto, por ejemplo, que un sistema de primer orden con un único polo nos daba respuestas de tipo exponencial, donde la ganancia lo único que hacía era aumentar la velocidad y reducir el error, pero nunca se inestabilizaba. Sistemas de segundo orden nos daban respuestas de tipo oscilatorio amortiguado, donde se combinaba un término oscilatorio con una exponencial decreciente que la acotaba. Y por último, que sistemas con singularidades en distintos planos, como es en el caso este, donde había un cero en un semiplano y un polo en otro semiplano, podían inestabilizarse para algunas condiciones de ganancia. Vamos a tratar de razonar esto ahora en el lugar de raíces. Antes de ver las reglas, comentarles que también el lugar de raíces lo pueden trabajar desde el punto de vista simulado, ¿sí? Ya sea con Octave o con MATLAB. Existe una función denominada RLocus, en la cual ustedes definen el sistema que quieren evaluar, el G por H, ¿sí? El numerador, el denominador, conforman el sistema como una función de transferencia y después simplemente hacen el comando, operan el comando de RLocus, en este caso el G por H, y les va a trazar el lugar de raíces. Pero lo que vamos a ver ahora nosotros es justamente cómo poder esbozarlo en forma gráfica y, digamos, a simple vista determinar si un sistema podría ser inestable o no, casi sin hacer cuentas.